continuaremos con la serie Yeldie Nightlock. Episodios especiales. Ken ya había notado lo cansada que se veía Rin. Probablemente aún se estaba adaptando al trabajo, después de regresar, luego de la maternidad. Rin, ¿te sientes cansada? Te ves un poco pálida, ¿quieres descansar un poco? Ken le dijo suavemente. Rin, ¿sucede algo, cariño? Y antes de que pudieran ir a ninguna parte, el padre de Rin se acercó. Rin estaba bastante agotada, se dijo con sinceridad que no quería poder quedarse más tiempo en el evento. Tenía un dolor en la cabeza y no se sentía muy bien. No dormí bien anoche y me siento un poco mareada. Muy bien, Ken, lleva a Rin a descansar. Yo cuidaré del bebé. Ken asintió y condujo a su pareja de vuelta a casa. La fiesta era al aire libre, en el jardín, así que podían usar la sala cómodamente sin preocuparse por las interrupciones. Si no hubiera tantos invitados como ahora, te habría abrazado. Ken se rió. ¿De qué estás hablando? Estoy obsesionada contigo, ¿no lo sabes? Cuanto más mayor te haces, más hermosa eres, y cada vez me enamoro más, dijo ayudando a Rin a sentarse en el sofá, antes de cerrar la puerta para darles algo de privacidad. Ken sonrió ante el comentario de su esposa y luego fue a la cocina a buscar una bebida dulce y un pequeño inhalador de hierbas para que Rin se sintiera mejor. ¿Ya te sientes mejor?, preguntó esperanzada tan pronto como Rin terminó la bebida y dejó el vaso. Sí, solo estaba un poco cansada. Ayer estuve ocupada con el trabajo todo el día. Luego regresé a casa y también cuidé de los bebés. Pero cuando termine el día todo debería volver a la calma. Entonces tómate un pequeño descanso, ¿de acuerdo? Ken se sentó a su lado y se reclinó en el sofá. Pero los bebés necesitan comida pronto. Me pregunto si estarán quietos. Aunque Rin quería un momento de tranquilidad para descansar, sus instintos maternales entraron en acción. No podía dejar de pensar en su bebé ni siquiera por un segundo. Está bien que descanses un poco. Te traeré a los bebés en un rato. Ken la estaba tranquilizando. Al oír eso, Rin apoyó la cabeza en el hombro de Ken, respirando el aroma. ¿Estás feliz últimamente? Mucho. Tú y los bebés me hacen muy feliz. Estoy cansada, sí, pero también estoy cansada de felicidad. Rin respondió. Se sentía realmente satisfecha a pesar del agotamiento, del trabajo y la maternidad. Pero ver el rostro de los bebés y la sonrisa de su pareja hacía que todo valiera la pena. Y ahora ya tenía que volver a trabajar. Sabía que podía quedarse en casa por más tiempo, pero su amor por el trabajo también hacía que extrañara la oficina. Era una sensación muy confusa. Eres increíble, ¿lo sabes? Intentaré ayudarte más. Ken le dijo con una sonrisa amorosa. Ella ya había estado ayudando mucho después del trabajo. Antes del trabajo también, lavando los biberones, limpiando los desastres, incluso levantándose en mitad de la noche para calmar a los bebés, para que Rin pudiera dormir. Pero aún así sentía que no era suficiente comparado con todo lo que Rin había estado haciendo. Capítulos especiales de Yeldie Nightlock. Episodio 1. Los gemelos. El menú del comedor siempre el favorito de Ken. Su lonchera preparada para el trabajo contenía algunos platos tailandeses, mariscos salteados, una tortilla tailandesa con una pinta deliciosa que le cantaba a su esposa. Ken sonrió para sí mismo al mirar la comida, pensando en la persona que amaba. Lo había empacado todo porque quería llevárselo a su hermosa esposa e hijo en casa. Oye, Ken, ¿a dónde intentas escabullirte? La voz de su colega la dejó paralizada. Se giró lentamente y le dedicó una sonrisa a los dos compañeros que estaban sentados con sus propias loncheras y la miraban con recelo. No me estaba escabullendo, pero te vimos intentando tomar tu almuerzo y salir corriendo. ¿No dijiste que nos acompañarías a almorzar? ¿Almorzar? Llevábamos tiempo esperando escuchar la historia. Queremos saber si esa gruñona tenía idea de quién eres en realidad. ¿Por qué se puso tan nerviosa contigo? Ken sonrió con torpeza. Había dicho que hablaría de ello, aunque la mayoría de las personas ya sabían que era la esposa de la directora ejecutiva. Sabía que no debía tomarse las cosas como algo personal, y sinceramente no lo hacía. Entendía que en el trabajo ocurrían conflictos, sobre todo entre el equipo de ventas que recibía el informe directamente de los clientes. Vale, de acuerdo, lo omito. Solo quería ir a almorzar con mi esposa y también ver a nuestro bebé. ¿Podemos hablar de la vendedora más tarde? Quizás otros también quieran saberlo. Al oír eso, su entrometido y siempre curioso compañero de trabajo, Valo, sonrió con orgullo, sintiendo que por fin había convencido a Ken para contar el chisme. Después de tanto tiempo, Ken por fin estaba lista para hablar. Debe ser genial, esposa e hijo en la cima de la empresa. ¿Cuántas veces has ido hoy a la oficina de la directora ejecutiva, Ken? Contando esta vez, han sido 3. Una antes del trabajo, otra durante el descanso y probablemente iré al menos 2 veces más esta tarde. ¿Está empezando a ser demasiado?
Los dos compañeros de trabajo se miraron y rieron. Ken, a quien estaban molestando, no pudo evitar sonreír. Estaba perdidamente enamorada. Su bebé tenía solo 5 meses y estaba en su etapa de súper amorosa. Su esposa Rin aún lucía ese brillante brillo y esa radiante luz que la hacía aún más adorable. Los extraño, está bien, nuestros bebés todavía son muy pequeños y son tan lindos. Ken respondió. Últimamente Rin era la directora ejecutiva, que estaba reemplazando a su padre, así que a veces llevaba a los bebés al trabajo si no tenía la agenda muy apretada, y podía hacerlo. Aunque normalmente dejaba a los bebés en casa, y Rin se extraía un poco de leche. Pero en los días que llevaba al bebé a la oficina, Ken aprovechaba cualquier excusa para subir más a menudo de lo habitual, a veces durante el almuerzo, a veces incluso sin un motivo aparente. Oye, no te estamos culpando ni nada, solo bromeamos. Hablaremos más tarde en la oficina. Entonces me voy, disfruta de su almuerzo. Ken se alejó rápidamente para ir a su esposa y a los bebés. Últimamente por fin podía tomar el ascensor sin entrar en pánico. Antes era súper claustrofóbica, pero Rin le había ayudado a afrontarlo poco a poco, tomándole la mano y animándola a cada día. Y ahora, aunque todavía se sentía un poco incómoda, en espacios pequeños y estrechos, no era suficiente para provocarle un ataque de pánico total. Oye, Rin, ¿estás libre para tomar esta noche? No hemos salido desde que tuviste a los bebés, le escribieron sus amigas. Pero Rin tiene que cuidar a los bebés. Todavía están muy pequeños y necesitan leche todo el tiempo. Rin miró su teléfono y sonrió mientras veía los mensajes de sus amigas, que no paraban de llegar. Pero ahora estaba dando de lactar a los bebés y no podía beber. Tenía demasiado miedo de arruinar su salud y perderse la vida con Ken y con sus bebés. Así que decidió alejarse de eso. Si fuera fin de semana podría ir, pero hoy no puedo. Es nuestro 3er aniversario de bodas. Ya tengo planes con Ken, respondió. Tan pronto como envió el mensaje, las chicas volvieron a llenar el chat con mensajes burlones, fingiendo estar desconsoladas y diciendo que estaba demasiado emocionada con su esposa. Por cierto, ¿puedo pedirles un favor?, escribió Rin. Alguien llamó suavemente a la puerta. Rin dejó el teléfono y gritó para que entrara. Ya sabía quién era. Mi dulce y cariñosa esposa había venido a almorzar. Mi bella esposa, te extrañé. Entró y cerró la puerta, corrió hacia Rin en su escritorio y dejó la lonchera. Luego, sin dudarlo, acarició la mejilla de ella como siempre. Rin sacó su espejo del bolsillo para comprobar si tenía manchas de lápiz labial como siempre y sonrió. Mis mejillas están cubiertas de lápiz labial otra vez. Esta vez no regañó a su esposa. Había dejado de preocuparse por esas cosas. Te extrañé y a nuestro bebé también. Pero es la 3.ª vez que vienes a verme hoy. Me van a salir moretones en la mejilla. No importa, todavía te extraño y ahora que te he besado, me siento plena por dentro y por fuera. Ken se acercó y echó un vistazo a los gemelos, que estaban recostados en el suave colchón. El pequeño espacio era acogedor y estaban escondidos en un rincón de la oficina, donde el aire acondicionado no llegaba directamente, pero aún estaba dentro del campo de visión de Rin en todo momento. Ella misma había acondicionado ese rincón, un rincón acolchonado, suave, con varias mantas y algunos artículos básicos para la limpieza de los bebés. Todo para asegurarse de que estuvieran cómodos. En los próximos videos continuaremos con más spoilers de los episodios especiales. Cuídense mucho y muchas gracias por ver los videos. Nos vemos en los próximos videos. Cuídense mucho. Bye bye.